Elena Marín es ingeniera de formación. Encontró su verdadero propósito en el servicio a los demás. Su camino la llevó desde la ingeniería hacia el trabajo social, guiada por valores como la justicia, la ética y el compromiso ciudadano. A lo largo de su trayectoria ha impulsado iniciativas de liderazgo, cultura de paz y formación democrática, reuniendo a distintos sectores del país para reflexionar sobre la importancia de los valores en el desarrollo nacional. También lideró la creación del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, preservando la memoria histórica de Panamá. Hoy, desde la Fundación Emprendamos apuesta por los jóvenes, convencida de que invertir en ellos es construir en el futuro. En un país donde el desempleo juvenil es una realidad, trabaja para que cada joven descubra su potencial, transforme sus ideas en oportunidades y cambie no solo su vida, sino la de todo un país. Y esa es nuestra invitada de esta noche en primera persona, Elena Marín, una persona con la que estoy seguro vamos a aprender muchísimo de su experiencia, de ese recorrido, apoyando a emprendedores y el por qué toma la decisión de tomar ese ruta, ese camino. Bienvenida a primera persona, qué Gracias. gusto tenerla con nosotros aquí. Y yo le preguntaba fuera de cámara, lo primero que se me venía a la mente, una ingeniera electromecánica. ¿Es así? ¿Qué hace con una fundación de emprendedores? ¿Cómo llega y por qué la electromecánica antes que nada? Bien. Bueno, siempre en la escuela fui muy buena estudiante, me iba muy bien en matemáticas. De hecho, competía representando a mi colegio en la Olimpiada Matemática y teníamos siempre una profesora, la profesora Marita de Ramos, allá en Chiriquí, que nos preparaba, éramos su equipo de matemáticas, así que íbamos a su casa, después de la escuela trabajábamos, así que siempre la matemática fue mi Estaba fuerte, pero también presente. tenía una vena un poco política, había tenido abuelos que habían participado en la política en partidos que ya ni existen, Ujú. había el Chivo y no sé qué, ¿te acuerdas? Eso ya es El otra época. pala, el no sé No, qué, eso es el que después, tenía, eso es el que después, tenía eso es el... mucho después. Ajá. Estamos hablando de por allá de los 40, Oh my 50, God. los abuelos, ¿no? Ajá. Entonces eran o los liberales y había la gente del Chivo y qué sé yo. Así que, y después eh, eh, me crecí en un hogar donde mi mamá, al crecer también ella en un hogar donde la gente, donde se hablaba mucho de política, pues Mm. eh, nos interesaba lo que pasaba con el país, o escuchaba noticias, vivimos la época de la dictadura militar desde 1968, mis padres siempre estuvieron en contra y así que yo crecí en un hogar donde se hablaba de lo que estaba bien, de lo que Eran estaba opuestos al mal, régimen en ese ajá, momento. y es por supuesto en contra del régimen dictatorial que vivió Panamá desde el 68, como mencioné. Así que yo crecí también con esa otra parte humanística de pensar de lo que es correcto, de los valores de la Mm. democracia y de que había que cambiar las cosas, ¿no? Ujú. Pero cuando me graduó del colegio, yo quería estudiar algo como con derecho y mis papás no me querían dejar venir para Panamá y en Chiriquí no había derecho en esa Facultad en época. esa época. Entonces mi hermana estudiaba ingeniería ya, ingeniería industrial, la mayor. Entonces, ¿qué estudio? ¿Yo qué estudio? Y un día reunida con sus compañeros de universidad, ¿y cuál es la más dura? Electromecánica. Esa es la más dura. Ah, O sea, bueno, dije, entonces, voy a buscar la más difícil, y no me voy a hacer la entonces, vida fácil. así es, y entonces, bueno, voy a estudiar la más dura, que fue electromecánica. La pasé, pero creo que a lo mejor hubiera desarrollado otras facetas si me hubiera ido por una carrera en el área Sí, humanística, como claro. hubiera sido el derecho y las ciencias políticas. En mi casa hay 3 abogados, mi esposo es abogado, mis 2 hijos son abogados Ah, bueno, también. ellos cumplieron Así entonces ese que sueño de alguna sí, manera. yo soy media abogada, yo hago mis escritos, redacto mis convenios todo el tiempo, así ¿Y que ejerció la siempre electromecánica? y Sí lo llegó. ejercí, trabajé en ingeniería técnica especializada por un tiempo, también trabajé con René Orillac en Constructor Orillac Ujú. y trabajé en ASA Compañía de Seguros como inspector de ingeniería y me tocaba rotura de maquinaria e inspecciones también en Ok. todo el país. Por eso también, además de mi participación en otros ambientes políticos, a través de el trabajo como inspector de ingeniería, que nos tocaba ver proyectos todo el territorio nacional, pues Ujú. también nos tocaba ir a los pueblitos y no había Waze, así que usábamos mapa.
o preguntábamos, Parece ¿cómo se mentira, llega pero sí aquí? se ¿Cómo se guiaba. llega acá? ¿Ah? Parece mentira, pero la gente, o sea, sí se guiaba. Sí, llegamos y lográbamos llegar. En estos días encontré una foto de una carreta de bueyes y yo dije, ¿dónde es esto? ¿Dónde es esto? Y por suerte le había puesto detrás el nombre. Era un pueblito que ahorita se me olvidó el nombre, en Los Santos. Ajá. Pero le tomé fotos porque era una carreta de bueyes caminando, andando por el camino. Y yo iba a inspeccionar un camino que se estaba construyendo. Entonces, pero llegábamos pues a cada uno de los lugares que nos tocaba sin otra indicación que un mapita. Y ¿Cuántos después, años fue ejerciendo, em, por ejemplo? hasta el 99, podrían ser como 10 años. Ujú, No, sí, 99, 2000, sí. Porque en el 99 yo había sido parte de la Juventud Demócrata Cristiana. Y ujú. entonces allí, que también hice otro recorrido por todo el país, porque me dediqué más a la parte de formación política, enseñando valores, participación ciudadana, compromiso social, bien común, justicia social, Ujú, que es parte del pensamiento social claro. cristiano. Y eso era parte de lo que yo sentía. Así que los fines de Era una semana. doctrina real Ajá, y real. se aprendía y se Y que aplicaba. nace de la iglesia con un sacerdote que se llamaba Luis Esturzo. Ujú, Él dice, bueno, pero es que este pensamiento, ¿cómo hacemos para que llegue a todo el mundo? Pues, ¿quiénes son los actores en la vida pública de un país? Los partidos políticos, nos ujú, guste o no. ujú. Entonces, de allí nace el pensamiento social cristiano y es llevado a los partidos políticos. Que se tergiversó después y hay mucha tela que cortar y mucho que contar allí, que es otro tema. Pero la vida política Pero requiere sí de la presencia de los partidos para que haya un equilibrio. así Y es es, lo contrario a ese régimen precisamente que no se compartía así en es. ese momento. Ahora, eso siempre la mantuvo cerca de ese criterio o ese análisis crítico de la sociedad, de la desigualdad, etcétera, Es etcétera. correcto. Y me invitan entonces a ser directora de un instituto con el cual yo era formadora, que es el Instituto Panameño de Estudios Comunitarios, que hoy se llama Instituto Panameño de Estudios Democráticos. Ok. Entonces, yo era facilitadora en el instituto y la directora que de muchos años se retira y me invitan a ser directora. Y así que yo salgo de donde estaba como trabajando en ingeniería En un rol y, completamente diferente, y, algo me, técnico, algo que y no tenía ese tacto entonces, o contacto con la gente. entonces me llené. Ahí Ahí sí sí dije, encontró encontré el camino, por aquí es donde yo tengo que ir, porque eso realmente me inspiraba, a mí no me importaba horario, a mí no me importaba fin de semana, no me importaba nada, porque lo que yo estaba haciendo la lo llenaba, vivía, era mi pasión, claro. más allá de voy a obtener dinero, como hacemos, buscamos trabajo porque Sí, queremos, y eso es estatus, importante y lo sí. necesitamos Ujú. porque, como decía un Las director cuentas no en se una pagan solamente fundación, con el así es, talento. no podemos tener a la gente que se vaya con una bolsita lleno de grandes de ilusiones y de esperanza Y la para vida comer a entonces la después. casa. Ujú. Entonces, empecé a trabajar allí en el Instituto Panameño de Estudios Comunitarios por muchos años, trabajando en el instituto. Pude viajar a Israel a estudiar recaudación de fondos para instituciones voluntarias. También obtuve un posgrado, ya casada, con mi niña mayor, ya chiquita. Estudié en España em, gerencia pública para el desarrollo social, y también en el Instituto Panameño de Estudios Sociales Ujú, de Aristides Calvani de Venezuela. ujú. También estuve allí estudiando para organizaciones no gubernamentales, así que fui Se fue fortaleciendo mi preparando, claro. formación en el instituto. Y bueno, y ese paso importante que dio hacia eso que le había abierto todo el universo de lo que ella sí quería de alguna manera para su vida y poder compartir con muchas personas, es lo que quizá la ha llevado hasta donde está el día de hoy. Vamos a ver esa historia o a conocerla a continuación cuando estemos de vuelta aquí en primera persona. Manténgase con nosotros. Elena Marín con nosotros esta noche aquí en primera persona. Estamos conociendo cómo de esa faceta y esa formación como ingeniera electromecánica queda involucrada en algo que pues la apasiona, la llena y que descubre definitivamente es el sentido de su vida y es el poder formar personas y el poder trabajar de alguna manera por la estructura democrática del país. Ahora, usted logra ese título, ese posgrado, se sigue preparando, tiene oportunidades también a través
de ese sentido democrático del Estado. Hablen un poquito de cómo es que pasa todo esto y llega entonces a la Fundación Emprendamos. Bueno, después del Instituto Panameño de Estudios Comunitarios, empecé un emprendimiento con mi esposo, que es abogado, y tenía unos clientes que eran argentinos y Mm, tenían una línea de vinos y querían traerla a Panamá. Entonces comenzamos a incursionar. Llegué hasta ser jurado en un curso de vinos de cata de vino. en Mendoza, en Argentina, en un concurso que se llamaba, o no sé si todavía lo hacen, que se llama La Mujer y el Vino. Mm, Así que me tocó hice también muchas catas de vino aquí en Panamá con amigos promoviendo la ujú, cultura del vino, ¿no? ujú. Aprendí a tomar vino, amo el vino. Entonces, Y hay que tu- saber tomarlo. así es, y Eso es lo más agarrar la importante. copa. Y entonces, Exactamente. cuando uno está más joven y comenzaba la gente a tomar vino, porque no sé si te acuerdas que antes la gente no Antes tomaba no, vino, sí, la gente tomaba ron y tomaba whisky, exactamente. tomaba seco, pero no tomaba vino. Entonces, estamos en una reunión y dice una chica, dice, me trae una copa de vino, pero al tempo, por favor. Entonces, al tempo. Comienza uno a estudiar, todavía está uno más Ujú, pelado, ¿no? ujú, Entonces, tú sabes que el tema del tempo es porque en las cavas, en Francia, el vino está ahí abajo a 14 grados, a 9 grados, muy, muy, muy frío. ujú, Entonces, acá a temperatura ambiente están a 16 grados. Entonces, el vino, si se toma muy frío, no le siente los sabores porque están así con frío, está recogido todos los mm, aromas. ujú. Entonces, como el vino tiene alcohol y tiene el sabor de La la fruta. tierra y Ajá. la fruta y el café y todo lo que hay en la mezcla de la tierra, dicen, sube el vino para ponerlo al tempo. Y el Ok. tempo no eran 32 grados como en Panamá, el tempo eran 17 grados, y porque cuando el vino está a 32 grados, ¿qué se vaporiza primero? Dígame usted. El alcohol. Soy. El alcohol se va primero para arriba. Entonces, cuando la gente hace así, ¿qué siente? Eso es lo. El alcohol, no la fruta. Entonces, la gente, Mire porque usted. como oían que la gente pedía el vino al tempo, Ajá. sí, se toma al tempo, pero no al tempo de Panamá. En No, sí, claro, Panamá los vinos el los tiempo de tenemos Panamá es otro tema. el vino aquí lo tenemos que tomar a 17 grados. O como cuando la gente agarra el corcho y lo huele. O sea que esa es la temperatura correcta, Ajá, los 17 grados. 17 grados, 18 grados, depende del vino y depende del tiempo en la barrica, porque hay vinos que tienen mucho tiempo en barrica. Eso Mm, les pone mucho madera y los hace más ásperos. Entonces ok. hay vinos más livianos, hay vinos más fuertes. Ujú, Los blancos se toman más fríos. El ujú. corcho no se huele, porque ¿a qué huele el corcho? Al A alcohol, ¿no? corcho. Ah, El corcho huele a corcho. Entonces, no tiene sentido olerlo. sí, no tiene nada. El mesero cuando te muestra el corcho es Ujú, porque a veces el vino se escapa. Y entonces cuando el vino se escapa y recibe oxígeno, ujú. se Se daña, ¿no? deteriora, se daña. Ujú. Entonces te dan el corcho para que tú lo mires. Si le sientes una rayita que lo cruza todo, significa que el vino pudo haber recibido oxígeno y puede estar dañado. Entonces el corcho te lo dan para que tú lo revises y Verifique que lo sí está mires bueno. para que veas que no ha recibido oxígeno y que el vino tiene que estar bien, Ok. pero no es para que lo huela. Entonces la gente no sabía y la gente le daban el corcho y olía el corcho y el corcho huele a corcho. Imagínense, no pase pena, ya sabe que tiene que estar oliendo corcho. Ahora, esa experiencia, pues fue un Como impas. emprendedora, Sí, fue un sí, impas que le dio esa luz de cómo es que se debe emprender. Asumo que, bueno, fue una experiencia de la que se aprendió en su claro. momento. ¿Cómo llega entonces a la fundación? Voy pasando por fundaciones. Sí. Después de mi emprendimiento de Ujú, vinos, que bueno, nos costó muchísimo por la competencia aquí en Panamá, y yo era muy chiquitita, pero bueno, como tú acabas de mencionar, aprendí. mm, Me llamó Enrique de Obarrio porque tenían una fundación que necesitaba una directora ejecutiva, que era la Fundación Democracia y Libertad. ujú. La Fundación Democracia y Libertad es la que construyó el edificio del hoy Museo de la Libertad y los Derechos Está a la entrada Humanos, de Amador. que está detrás de Amador. Ujú, Ese fue un proyecto que a mí también me llenó muchísimo porque nos ayudaba a rescatar en la memoria histórica. Recuerda mi vena política, y sí. atrás todas Ujú, aquellas personas, aquellos desaparecidos, aquellas personas que lucharon por democracia y que nadie se acuerda de ellos. ujú. Y yo sentí que ahora llegué a mi punto. En este voy a contar la historia. Y en el museo pues trabajamos hasta la construcción del edificio. Cuando yo salí de la fundación, quedamos en el piso construido, faltaba solo la museografía, que ya la había trabajado. A mí me tocó trabajar como en el equipo de guionistas. Nos Ujú. reuníamos con Carlos Guevara Mann, hoy Sí, viceministro, hoy vicecanciller de la vicecanciller. Ujú, República,
con Rafael Pérez Que tiene Paramillo, un que es historiador. conocimiento, Sí, es un gran historiador, una es historia uno, así impresionante. mismo es. Yo lo respeto muchísimo porque además de su conocimiento de la historia, su compromiso Es un hombre dedicado al país. así es. Ujú. No, bueno, nos tocó trabajar con Carlos, con una museógrafa norteamericana. Bueno, el museo pasó por varios procesos y cuando sale Enrique do Barrio de la presidencia, pues me voy con Enrique do Barrio a su empresa, que es Forever Magic, que es Ujú, los representantes de Disney para Centroamérica y el Caribe. Y ujú. ahí creamos la fundación de Disney, de ellos, de su representación para Disney, que era Forever Caring. Entonces, como directora ejecutiva de Forever Caring y con ellos trabajé también 3 años hasta la pandemia con Ujú, todo el tema de RCE, trabajábamos con Make-A-Wish, ujú. creamos una campaña que se llamó Juguete Pendiente, que la hicimos con Grupo Rey, con Las Metro y con Stevens, varias tiendas más, donde colocábamos una caja que decía Juguete Pendiente y las personas llegaban, compraban juguetes, además Y del de ellos y lo dejaban allí. depositaban ahí. Llegamos a recoger el primer año más de 5.000 juguetes Wow. que entregamos por todo el país en actividades A con comunidades remotas, me Fundación imagino. Tagarópulos. Así que hicimos una actividad bonita en Forever Caring, en la fundación. Y estando en Forever Caring, Caring me llama uno de los directores de la Fundación Democracia y Libertad, que se llama Moisés Cohen, que en ese Ujú. momento era el presidente de Capital Bank, que estaba en el proceso de trabajar y crear un programa de emprendimiento. Entonces empezamos primero como una empresa, ¿no? Viendo cómo traíamos el emprendimiento a Panamá, porque él ya estaba en el proceso de la venta Del banco. del banco Ujú. a mercantil, y él dice, yo tengo que devolver algo a mi país. Entonces, y yo todo lo que he hecho lo he hecho como emprendedor. De hecho, su primer emprendimiento tenía 19 años y estaba en la universidad. Le Mm. dijo un profesor, ¿cómo compra usted la Gaceta oficial? Que no, es que a veces el pasante la tiene que ir a buscar al casco. No sé si te acuerdas que era un Sí, antes periódico se en esa buscaba, época, ahora es sí, digital, impreso, pero en ajá. esa época era impresa y había que ir a Ahora la buscar al consultamos, casco. los periodistas empezamos a consultarla ya después de un tiempo. A ver, el tiempo se me agotó en este segmento, pero Ajá. ya llegamos al punto en el que ese acercamiento junto con Moisés Cohen la lleva entonces a lo que hoy es la Fundación Emprendamos. Vámonos a la pausa y regresamos de inmediato. Manténgase allí con nosotros. Yo sé que esta conversación usted la disfruta igual que yo, junto a Elena Marín esta noche, conociendo una persona que nació definitivamente para explotar todo lo bueno que se puede sacar de las personas, esa visión y ese compromiso de un país mejor, de una sociedad mejor. Y eso es lo que la lleva entonces cuando conoce a don Moisés Cohen bueno, primero era una empresa, ¿no? Sí. Me habló de la No, la experiencia empresa de él. existe todavía. Ok. Y se desprende entonces la Bueno, ¿y organización, cómo la hacemos fundación. para que lleguemos a los chicos que no tienen recursos, a la población más vulnerable? Mm. Entonces Moisés dice, yo voy a donar un colegio público para la enseñanza del emprendimiento. Entonces, no podemos hacerlo de esta manera y conversando surge, hagamos una fundación. Entonces se crea una fundación, yo salgo del otro sector que trabajaba más con escuelas privadas y Ujú. me voy a trabajar a la fundación como directora ejecutiva. Creamos la fundación desde cero. Del Nos sentamos inicio. Moisés y yo, hicimos juntos los estatutos, presentamos toda la documentación y sacamos nuestra fundación. Yo digo nuestra porque aunque él es el Claro, presidente, pero fue pues parte de que yo toda la soy parte de todo construcción. el proceso y siempre, igual que todas por las que he pasado, siempre las he sentido un poco mías porque por el No, compromiso que tengo con lo que hago. y en esta faceta es la directora ejecutiva. O Y soy la sea, la directora persona que ejecutiva de la dirige fundación. todo lo que se aplica y lo que se pone en marcha. Ahora, esta experiencia, ¿cómo ha resultado? Okay. Tenemos 3 años, este es nuestro cuarto año de estar trabajando con estudiantes de escuelas oficiales gracias a un acuerdo con el Ministerio de Educación de Panamá, en donde podemos trabajar con algunos estudiantes. Hemos tenido también apoyo importante de la CAF, de la empresa privada, de instituciones como el Banco Nacional, de Ujú. Senacit, de Ciudad del Saber, pero sobre todo de los docentes del Ministerio de Educación. Entonces, en principio tuvimos un primer piloto
financiado por CAF con fondos no reembolsables, Mm, donde trabajamos 10.000 estudiantes con contenidos de enseñanza del emprendimiento, con 6 competencias laborales para la vida. Las competencias que ellos necesitan para enfrentar cualquier área de su vida, ya sea un trabajo, ya sea en la universidad, ya sea en su familia, porque tú necesitas los conocimientos intelectuales, claro. necesitas tu fortaleza Somos personal, integrales. cómo me manejo con el entorno, la Ujú. competencia interpersonal, la tecnológica, que es básica en estos momentos, porque en el día de hoy la falta de conocimientos tecnológicos es un Es segundo una limitante. analfabetismo. Ujú. La competencia organizacional que ayuda a manejar los recursos. Nosotros manejamos con los chicos cultura de pago, motivación, trabajo en equipo y la competencia empresarial porque los enseñamos a crear empresas. Y todos los chicos de grado 12 tienen que hacer un plan de negocios, tienen que salir, los chicos que están en nuestro programa, porque Ujú. no tenemos la capacidad económica de llegar a todos los estudiantes que quisiéramos, pero sí tenemos una muestra de todo el país, porque no es lo mismo trabajar en Comarca que Ujú. trabajar en Ciudad de Panamá, que trabajar en Darién o en San Sí, Miguelito. aunque seamos un mismo país, culturalmente, la idiosincrasia es diferente. Así es. La forma de hacer las cosas y demás. Ahora, esto es una respuesta de alguna manera a una realidad que sí me mencionaba hace un momento, también fuera de cámara, nos golpea, y es el desempleo, es la falta de oportunidades para tanto joven que viene levantándose, que cree y confía que a través de la educación es que se sale adelante, como nos enseñaron a todos. Y estoy convencida que la educación es el mayor nivelador social. Ujú, En la medida en que nos preparemos, que seamos capaces de competir en un mundo, en el mundo de hoy, ujú, vamos a tener oportunidades. No importa si naciste de una familia rica o no, pero si tú tienes la misma educación, y que es lo bueno de nuestros contenidos, el contenido que trabajamos nosotros con los niños de escuelas públicas ujú. es el mismo contenido que se trabaja en las escuelas privadas en enseñanza del emprendimiento. Trabajamos en 15 regiones educativas de las 16 que hay. Nos cuesta mucho la comarca en Verá, pero estamos tratando de ver cómo llegamos. Pero además tenemos una realidad, como dijiste tú, que golpea muchísimo al panameño. Panamá pasó el año pasado de ser el tercer país más desigual de América Latina a ser el segundo. Imagínense. Pero además terminamos el año con un desempleo de 9.7% y empezamos enero con 10%. Y ya hoy estamos en 10.4%. Pero además ese 10.4%, más del 54% de los desempleados son Son jóvenes. jóvenes. Entonces estamos graduando chicos que no encuentran el camino, que no tienen que hacer. Entonces el emprendimiento no solamente los prepara para crear una empresa, los prepara para ser intraemprendedores, Mm. de manera que ya sea que trabajen en el gobierno, que trabajen en la empresa privada, que estén en una organización social, tengan mentalidad emprendedora, que se atrevan a tomar riesgos, que vean otros caminos para resolver los problemas, Ujú. que creen otros procesos. Entonces, nuestro principal objetivo es crear una mentalidad emprendedora que, como dije, no es solamente para crear empresas, sino es una forma de vida que va a contribuir a que nuestros jóvenes tengan nuevas Y oportunidades. es importante porque esa formación académica que de alguna manera sí nos prepara, nos hace personas con conocimientos y demás, pues a veces rezaga la posibilidad de que el joven busque una alternativa diferente a trabajar para alguien, que Exacto. es lo que yo hace 30 años, yo me gradué de la escuela, en estos días me di Mm. cuenta de eso, no lo podía creer, bueno, 29, ya vamos para 30 Y años, ahí me yo no gradué voy a decir hace de, cuántos yo. de la escuela y antes de ello mi abuelo, que era un autodidacta, prácticamente siempre me decía, pero ¿para qué sigues estudiando? Tienes que emprender, bueno, en esa época no se hablaba de emprendimiento, se habla de tienes que poner tu Ah, tu negocio, propio tienes que negocio, ser así mismo es. empresario, porque estás estudiando para trabajar para alguien. Pero qué difícil era en ese momento imaginarse que eso era posible Ujú. para un muchacho que no venía de una familia pudiente. Porque la gente siempre cree que para crear un Debes emprendimiento tener, tienes que tener dinero. exactamente. ¿No? Y por lo menos cuando hablé del emprendimiento de Moisés, que era recoger la Gaceta Oficial, después un profesor le dijo, oye, Cohen, dice que tú recoges la Gaceta Oficial. Ujú. ¿Por cuánto? Por $5, profe. Y llegó a tener 300 clientes de Imagínese $5. usted lo que era Y eso en lo que plata. tenía que hacer era ir a recogerla y entregarla. Y entonces él cuenta que con eso se compró su primer carro y entonces las entregaba y visitaba los bufetes de abogados y les ofrecía el servicio y después, con su propio esfuerzo, los fines de semana hacía un resumen y cuando él hacía un resumen de la Gaceta, entonces cobró un poquito más y Imagínese después las usted. empastaba y después compró un poquito más y ese emprendimiento es hoy Sistemas Jurídicos. Todavía existe. Imagínense ustedes, no sabía que ese era el origen. Ajá, ese es el Para origen del que, Sistemas para que vean, Jurídicos. las cosas están ahí.
Que a partir de las necesidades. Mucha gente necesitaba esa información y él se la facilitaba. El tiempo nos ha vencido, pero no puede acabar esta conversación si usted me diga cómo se denomina usted en 3 palabras. 3 palabras. No es nada Una fácil, que yo te sé. dije hace un momentito, compromiso. Donde estoy, me comprometo. Tengo un entusiasmo muy grande siempre por hacer las cosas y siempre me atrevo a arriesgarme un poquito más. Lucho por lograr que las cosas se den. Qué bonito, qué bonito. Y se le nota la pasión por lo que hace en los ojos, en la expresión y en cómo nos cuenta cada paso, no solamente de su historia, de su trayectoria, sino de cómo se desarrolla hoy por hoy Fundación Emprendamos y que esto llegue a muchos más jóvenes, que se beneficien muchos más jóvenes y ver que hay posibilidades de otras cosas aparte de una profesión y demás. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Gracias a compartir esta ustedes por este historia. espacio. Saludo a don Moisés y a todos los muchachos que se ven beneficiados a través de este programa, de esta fundación. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y les reitero que este contenido lo pueden ver las veces que quieran aquí a través de la plataforma también YouTube de Hispania Media TV. Hasta la próxima.